Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a contarte cuáles son los bancos con las tarjetas de crédito más económicas del mercado. También vamos a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación. Y en el último bloque vamos a entrevistar al economista Jorge Castro para analizar el panorama económico internacional y las repercusiones que pueden tener algunos desarrollos importantes que se vienen dando a nivel local. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya está como siempre con nosotros Santiago Chelala. Hoy está nuevamente Julián Siri para brindar algunas recomendaciones de inversión a todas aquellas personas que están evaluando dónde colocar su dinero. Y no nos está acompañando una vez más Yamila Escala, que nuevamente hoy tuvo un inconveniente y no pudo presentarse. Ya vamos a contar con ella, esperemos, el próximo miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Como todos saben, hace pocos días el juez Tomás Griesa emitió una nueva sentencia que le brinda a un conjunto de acreedores que no ingresaron en los canjes del 2005 y el 2010 el mismo tratamiento que han logrado los fondos buitre. Bueno, Julián va a analizar las implicancias de este nuevo fallo. Bien, la pelea con los holdouts continúa. Y Griesa, a fines de la semana pasada, habilitó el pedido de casi 5.300 millones de dólares de otros holdouts que no eran los que iniciaron originalmente el juicio. Bueno, los que se ha dado en llamar los Me Too, ¿no? Los Yo También, ¿no? Exactamente. Son otros, digamos, acreedores que, si bien no están tipificados en este juicio, Griesa les ha dado el mismo tratamiento y entran en el mismo fallo positivo para ellos, negativo para el país, con lo cual ya se acumulan casi 8.000 millones de dólares en esta saga de bonistas, como se ha terminado en llamar. Pero la cuestión de fondo es, la realidad es que el stock de deuda en los holdouts está en torno, según la estimación, entre 15 y 20.000 millones de dólares, y cualquier solución que venga va a tener que lidiar con todos ellos, porque cualquier avance específico, ya sea con los fondos de Paul Singer, con esos 13 bonistas argentinos que quedaron boyando, con estos 5.300 millones de dólares o con los que restan, van a tener que ser extensivos al resto. No se puede dejar de lado a unos y avanzar con los otros, ¿de acuerdo? Entonces hay que pensar en soluciones integrales por un lado y también hay que pensar el contexto histórico en el cual estamos ubicados. Por eso, ¿no ves que esto agregue complicaciones, ¿no?, al asunto? En definitiva, justamente resulta claro eso, ¿no?, que hay que negociar con todos, hay que llegar a un acuerdo con este 7% de los acreedores que han quedado fuera de los canjes. Bien, en términos de tratamiento, yo creo que esto se utilizó esta última semana de manera política como para meter miedo y también un poco apalancar la posición argentina. La realidad es que era de esperar y creo que hasta se descontaba una solución integral, y la realidad es que hay que tener en cuenta que mientras más se dilate la solución, peor es, porque las tasas probablemente a nivel internacional sean más caras por un lado y el perfil económico argentino se vaya empeorando por el otro, con lo cual la posibilidad de acceder a los mercados de financieros internacionales va a estar peor y se va a ver en una tasa de interés más alta para Argentina. La realidad es que Argentina, por cómo está conduciendo el problema, va a necesitar tomar deuda. El tema es ¿a qué tasa y cuánto dinero? Bueno, mientras peor manejen la situación el gobierno actual y dentro de poco la siguiente administración, más caro va a ser y peor va a ser para Argentina en el mediano y largo plazo. Sí, tampoco además hay que poner todo el foco, ¿no?, como si la solución del problema de los fondos buitre, los holdouts, fuera la clave a la recuperación del crecimiento económico en la Argentina. También hay que decir, ¿no?, que bastaría con formular un plan económico creíble, consistente, sólido. Y hay miles de millones de dólares de argentinos que se han ido en los últimos años. Acá hay que decir, ¿no?, la Argentina durante muchos años tuvo excedentes comerciales muy abultados y miles de millones de dólares argentinos se han ido. Y si las condiciones realmente son razonables aquí en la Argentina, yo estimo que una parte de ese dinero podría volver.
Sí, exactamente. Como vos dijiste, Argentina es un expulsor neto de dólares y la realidad es que la cuestión de por qué expulsa dólares no está relacionada con los fondos buitres, sino que está relacionado con una política económica que en el largo plazo no tiene sustento. Eso hay que reconocerlo y hay que arreglarlo si se quiere cambiar el problema de raíz. Si no, se va a seguir con lo mismo eternamente. Y eso es independiente justamente de este conflicto con los fondos buitres, que no vamos a desmerecer o a restarle importancia, pero que definitivamente es un tema secundario. Bueno, vamos a cambiar justamente de tema ahora, vamos a brindar información para todos los usuarios de tarjetas de crédito. Te vamos a contar cuáles son los bancos con los plásticos más económicos del mercado. Recuerden que cuando uno tiene una tarjeta de crédito tiene que pagar el costo del envío cada mes que uno hace alguna operación y también la renovación que se paga de manera anual, quizás en 2 cuotas semestralmente, pero es bastante importante. Con la tarjeta de crédito podemos comprar en cuotas, tener descuentos, los días que hay descuentos, por ejemplo, en casa de electrodomésticos. Y bueno, también algo que es muy importante es financiarse, pagar el mínimo de la tarjeta y financiar el resto de la compra. Vamos a ver cuánto sale entonces tener una tarjeta de crédito. Fíjense, si es nacional, la más barata es Banco Credit Coop, 581 al año. Nación, 707 pesos al año y Banco Ciudad, 712 pesos al año. Provincia, 746, Santander Río, 1095 y Banco Galicia 1100. Estas son tarjetas de créditos nacionales que se pueden utilizar aquí en la Argentina. Internacionales, ya estamos en 770 pesos, Nación 798 Provincia, 805 Credit Coop, Banco Ciudad 990, esta era Nativa, Banco Macro 1097, Hipotecario 1116, ICBC 1153, Francés ya estamos 1200 pesos, Galicia 1.390 y la más cara, la del Santander Río, casi 1.400 pesos. Desde 500 partimos hasta 1.400. Mucha diferencia, también son distintas las prestaciones, si es nacional o internacional. Así que bueno, a tener en cuenta que los requisitos para pedir una tarjeta de crédito son mínimos. Después cuando uno va financiando esas compras tiene que pagar un seguro de vida y otros costos que también hay que tener en cuenta, pero que hay mucha disparidad, así que a prestar atención cuando elegimos el banco de nuestra tarjeta. Bueno, como siempre, información importante que tenés que tener presente que justamente te puede permitir generar algún ahorro en tus costos. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a abrir, como hacemos todos los viernes, esta sección para brindarte una recomendación en un contexto que no es sencillo, ¿no? Porque es un contexto electoral también, con un cambio de gobierno de por medio. ¿Dónde podemos entonces, Julián, en este contexto, colocar nuestro dinero con la mayor perspectiva de rentabilidad? Bien, para un inversor conservador voy a hacer una recomendación que no suele salir de mi boca, pero esta vez me parece que amerita, que es específicamente en el plazo fijo. ¿Por qué razón? Dada esta política cambiaria y monetaria que está llevando a cabo el gobierno para mantener contenido el tipo de cambio de acá hasta por lo menos octubre, que tienen un desembolso fuerte y a su vez tienen el tema de las elecciones, me parece que la mejor alternativa es el plazo fijo para inversión de corto plazo y poco riesgo. Lo vemos específicamente en el movimiento del tipo de cambio blue que se dio en el año. Hay que tener en cuenta que el tipo de cambio blue cayó casi 10% de lo que va del año, de haber hecho, de nuevo, este tipo de análisis no sirve ex post, pero la realidad es que... Definitivamente sí, el plazo fijo le ha ganado claramente al dólar paralelo, también le ha ganado al dólar oficial. El tema, digamos, es que también existe la perspectiva de que quizás más cerca del final del mandato, muchos de aquellos nuevos plazos fijos en pesos aumentaron en lo que va del año, solo en 5 meses, cerca de un 30%. Y existe, ¿no?, la perspectiva de que tal vez más cerca del final del mandato, muchos de esos plazos fijos empiecen a abandonar el mercado y a ir hacia el dólar. Justamente, ¿vos ves esta perspectiva? Sí, yo creo que un poco la incertidumbre va a levantar para fin de este mandato, pero mi recomendación, de nuevo, es de muy corto plazo. La idea es qué hacer de acá. ¿Entrás ahora y hasta cuándo? ¿Cuándo te irías del plazo fijo? Mira, personalmente yo me dejaría la puerta abierta para finales de agosto, mediados de septiembre. Pasada esa fecha, me parece que hay muchas incógnitas. Te quedarías dolarizado. Y me quedaría dolarizado. Si soy conservador, prefiero dejar de ganar y estar en una moneda fuerte que tiene capacidad de ahorro y no en pesos. Muy bien, clarísimo. Bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso.
está con nosotros como cada tanto María Cristina Cortesi para responder en esta oportunidad temas vinculados con la salud. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar una vez más No, aquí. por favor, gracias a usted. Bueno, vamos a responder, igual como hacemos también siempre, una consulta sobre el estado de las entidades bancarias, como por ejemplo la de Manuel sobre el estado del Banco Itaú. Un banco de capitales brasileños, por supuesto, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 1.931 millones de pesos, depósitos por 10.636 millones y resultados positivos, en este caso de 33 millones según información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Itaú. Muy bien, bueno María, comenzamos con las consultas. Tenemos por ejemplo la de Mariana, que tiene un familiar que es una persona mayor y tiene una discapacidad. Actualmente necesita atención psicológica y su obra social no se la quiere brindar con cobertura al 100%. Quiere saber, Mariana, qué es lo que corresponde en un caso como este. Bueno, cuando hay una discapacidad, nosotros tenemos una ley que es la 24.901, que dispone que la cobertura en discapacidad es al 100% por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, es decir, tienen obligación de cubrirla al 100%. Pero lo que pasa es que esa discapacidad hay que certificarla, es decir, la persona tiene que tener un certificado de discapacidad. Entonces, con el certificado no le pueden negar la cobertura al 100%. En caso contrario, puede que la traten, si tiene una patología discapacitante, que la traten como una patología crónica y en ese caso la cobertura va a ser al 70%. ¿Este certificado cómo se obtiene? Ese certificado se obtiene, hay que ir a las jurisdicciones provinciales y acá en Capital, en el Servicio Nacional de Rehabilitación, ahí se obtiene. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir con la consulta de Ramiro, que tiene una obra social que supuestamente también cubre a su señora, ya que en ocasiones, nos explica, la utilizaron sin problema. Ella por su trabajo, a su vez, tiene otra obra social a la cual no acuden porque tuvieron inconvenientes en la atención. El asunto, nos dice Ramiro, es que ahora su mujer se tiene que realizar una intervención quirúrgica y en la obra social le dijeron que como ella está afiliada a otra entidad, no les corresponde atenderla. Nos pregunta Ramiro si puede hacer algo al respecto. Sí, en ese caso tiene que hacer un reclamo, porque en realidad la obra social tiene obligación de cubrirla, independientemente de que en algunos casos los cónyuges, o sea, los cónyuges deberían unificar los aportes. Ajá. En algunos casos no se pueden unificar porque algunas obras sociales se pueden unificar, otras no. Tendría que averiguar de unificarlas, pero lo cierto es que si está pagando por dos obras sociales, tiene derecho a ser atendida por cualquiera de las dos. O sea que no le pueden negar la cobertura. ¿Y esto dónde puede hacer el reclamo? ¿No? Porque evidentemente le están negando esta asistencia. Hay que ver si es una obra social del Servicio Nacional de Salud, tiene que ir a Superintendencia de Servicios de Salud. Hacerlo. Tiene que hacer la denuncia y ahí la Superintendencia de Salud lo va a asistir. Va a intimar a la obra social para que le cubra la prestación. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a completar la información que iniciamos en el bloque anterior. Para aquellos que están viendo qué hacer con su dinero, una nueva recomendación un poco más atrevida. Para aquellos que tienen ganas de poner un poco más de combustible a su cartera, mi recomendación va por el lado de Tenaris, que presenta una alta correlación con el precio del petróleo, el cual, como mencionamos antes, en el programa pasado tuvo un aumento del 13% de lo que va del año, mientras que Tenaris solamente tuvo una caída del 3%. Creo que tiene margen para recuperar y es una alternativa interesante. Perfecto, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Vamos a analizar los indicadores de finanzas y crédito. ¿Sí? Aquí tenemos el número de activo, es 129 millones, de pasivo 82 millones, el patrimonio 47 millones, resultado 5 millones. Primas 139 millones, informa 7 juicios. Así que con todos estos indicadores le damos un resultado verde. Bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Castro.
Ya estamos con la presencia del economista Jorge Castro para analizar el panorama económico internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Gracias por estar aquí. No, por favor, un gusto. Bueno, todos estamos expectantes respecto a lo que puede suceder con Grecia, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa, ¿no? De lo que puede, del desenlace que puede tener esta cuestión? ¿Crees que Grecia va a terminar finalmente abandonando el euro? Bueno, el gobierno griego ha postergado hasta fin de mes el pago de la deuda que tiene pendiente con el Fondo Monetario Internacional. Lo que esto significa es que si no paga esta deuda, estaría en default. Y lo que implicaría una situación de virtual salida del euro y por lo tanto de la Unión Europea. Hay que sumarle a este hecho el que la situación de default por incumplimiento de sus obligaciones de parte del gobierno griego está siendo precedida por una gigantesca corrida bancaria que es de más de 30.000 millones de euros desde el mes de diciembre del año pasado. Algunas semejanzas, ¿no?, con lo que sucedió aquí en la Argentina en el 2001, ¿no?, que también tuvimos una enorme salida de depósitos que desembocó, ¿no?, en el final de la convertibilidad. Así es. Lo que esto significa es que es probable que la situación de default la establezcan los propios depositantes e inversores griegos al colocar a los 4 grandes bancos griegos en una situación de virtual incumplimiento de sus obligaciones, virtual default. Igual, ¿tu expectativa es que esto finalmente suceda o crees que van a llegar a un arreglo finalmente del gobierno griego con las autoridades europeas? Pero no habría que descartar a esta altura que en definitiva ocurra lo que aparece a todas luces como previsto, esto es el incumplimiento de sus obligaciones a fin de mes y la salida del euro. Ahora, muchos especialistas en Europa están recomendándole a Grecia una salida a la Argentina con emisión de cuasimonedas, con especificación o dracmatización de la economía. ¿Te parece? ¿Le recomendarías eso a Grecia? Digamos, la experiencia argentina como la ven como algo exitoso, ¿no? Que Argentina tuvo una crisis y resurgió rápidamente de la ceniza de 2001. En principio no haría ningún tipo de recomendación, porque nadie conoce mejor la situación griega que el propio gobierno griego, que es el responsable de tomar las decisiones en este campo. Lo que esto hay que tomar en cuenta es la importancia que tiene Grecia en el conjunto de la región. Es muy reducida. El Producto Bruto Interno griego es el 1,8% del Producto Bruto de la zona euro. Su importancia en la importancia de la salida de Grecia de la zona euro, incluso de la Unión Europea, es verdaderamente mínima. ¿No crees que no tendría consecuencias sobre la economía global o una salida de Grecia del euro? No, sobre la economía global ninguna. Incluso lo que está en discusión es cuál va a ser su efecto en el caso de que se produzca esta situación de salida de la zona euro y a través de un default que ocurriría este fin de mes, el efecto que esto tendría en el resto de los países de la zona euro. Y lo más probable es que el efecto sea muy reducido si es que tiene alguno. Otros países que estaban en problemas como España o Irlanda en su momento, parece que que las recetas aplicadas en esos países fueron dando resultados, algunos indicadores muestran mejorías. ¿Qué pasó en esos países que no pasó en Grecia? Lo que ocurrió en España es que el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho un cambio estructural fundamental, sobre todo lo que se refiere a la disminución de los costos laborales, lo que le ha permitido a la industria española, sobre todo los sectores transnacionales, a recuperar su capacidad competitiva. Y en este momento España es el país de la zona euro que tiene mayor crecimiento de sus exportaciones fuera de Europa, incluso por encima de los niveles alemanes. Otro de los temas que viene atrayendo la atención en este 2015 de los analistas, de los observadores, es lo que puede suceder con la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Cuál es tu expectativa en relación a esto? Bueno, lo que sucede en Estados Unidos es, hay 3 indicadores fundamentales a tomar en cuenta respecto a la economía norteamericana. Por un lado, la economía norteamericana está creciendo de manera sistemática, pero a una tasa débil, 2,4% en el año. En segundo lugar, lo que aparece es que prácticamente no hay crecimiento de los salarios y de los ingresos de la clase media norteamericana, que se encuentra con sus niveles de ingreso estancados desde en los últimos 20 años. Y en tercer lugar, el indicador que aparece como verdaderamente importante es que la economía norteamericana se encuentra ya en vísperas o al borde
de una situación de pleno empleo. El mes pasado, nuevamente, se han creado más de 300.000 puestos de trabajo. Esto hace que la decisión de la Reserva Federal, que ya está establecida que va a ser un reinicio del ciclo de aumento de tasas este año, se postergaría una decisión tomando en cuenta lo que se refiere al escaso aumento de los ingresos salariales, el alto nivel de crecimiento del empleo y que se encuentra, lo que coloca a Estados Unidos en una situación de virtual pleno empleo. Lo que esto significa es que la Reserva Federal comenzaría el ciclo de ascenso de las tasas de interés aproximadamente en el último trimestre de este año, ya no en julio o agosto como estaba previsto al principio. Eso se ha sentido, ¿no? Un poco a nivel local en la recuperación del precio, por ejemplo, de la soja, ¿no? Porque justamente la perspectiva, esta demora que se está dando en el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos ha hecho que por ahí la soja que había caído de manera importante ahora se esté recuperando un poco. Bueno, el precio de la soja había caído, igual que el del maíz en el mercado mundial, no como consecuencia de una caída de la demanda mundial, que por el contrario ha aumentado. Cayó el precio de la soja y del maíz en el mercado mundial como consecuencia de la super cosecha norteamericana. Fue un fenómeno de oferta, no de demanda. En este sentido, el dato más importante a tomar en cuenta es que la demanda mundial de commodities agrícolas crece muy por encima de la oferta, incluso a pesar de la super cosecha norteamericana del último año, desde el 2012 en adelante. Esto es lo que ha ocasionado la irrupción de un tercer superciclo de los commodities en el mercado mundial. Tercer superciclo de los commodities que en lo que se refiere a los commodities agrícolas se mantiene en pie y aumentando. ¿Pero crees justamente entonces que el precio de la soja va a tender a aumentar y no a disminuir en los próximos meses o años? El precio de la soja ya ha aumentado más de 20% en los últimos 4 meses y la tendencia es que siga aumentando precisamente porque hay un incremento cada vez mayor de la demanda china. Una buena noticia para Argentina, en definitiva. Absolutamente. En términos, esta es una diferencia fundamental entre la producción agroalimentaria de la Argentina y la producción y exportación de materias primas del resto de los países de la región, América del Sur, en el sentido de que, salvo los commodities agrícolas, las otras materias primas están vinculadas en forma directa a la desaceleración de la economía china. Esta desaceleración ha provocado una caída en los metales y en la energía de más del 40% en el último año. Y en el caso de los commodities agrícolas, la tendencia no es solo a la disminución del precio de los commodities agrícolas, soja y maíz en primer lugar, sino por el contrario el aumento. ¿Pensás, Jorge, que a pesar de este freno o parate en la economía china, va a poder seguir ayudando, financiando proyectos de infraestructura en países como la Argentina, por ejemplo? Bueno, China se ha convertido en la principal fuente de capitales del mundo entero. Lo que hay que prever es que en los próximos 10 años, de acá al 2025, China va a invertir en el exterior una cifra que se estima en los 500.000 millones de dólares, más de la mitad en los países capitalistas avanzados, Europa y Estados Unidos. Nos quedan 40 segundos, algunas líneas sobre la situación de Brasil, Jorge. Bueno, la situación de Brasil es que está en una situación de estancamiento económico en los últimos 5 años. Este año el estancamiento se ha convertido en contracción económica, con una tasa de inflación de más del 8% en el año, y al mismo tiempo la decisión tomada y en ejecución de parte del Banco Central de Brasilia de frenar la tasa de inflación, cualquiera sea el costo que tenga en materia de incremento de la tasa Selic, que ya la tasa Selic es la promedio, tasa de interés brasileña, y que ya está en 13.5% anual. Bueno, Jorge, muchas gracias. Una cantidad de información notable. Nos vamos entonces justamente con este análisis del contexto internacional sobre los temas relevantes que pueden tener un impacto sobre la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.